Hola Gabriel, hola la gente que se va sumando de a poco, hola Marie, hola a toda la gente que se va sumando de a poquito, hola Gui, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les trata la noche? ¿Todo bien? Bien, como siempre vamos a esperar unos minutitos, ¿sí? Mientras les voy saludando, hola Jennifer, hola el ratón, hola Milagros, hola Estela, Yello, Rodríguez, hola Magalí. Hola ahí a toda la gente sumando, Carlos, se va sumando gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo va la noche? Hola Crack dice Vesda, hola Vesda, hola Cufede, ahí también, toda la gente se está sumando a poquito. Bien, bueno, hoy quise, saludos dice Adile, saludos también. Nada, ahí con el emoji de Spock. Nada, cosa de color antes de arrancar, no sé si sabían, aparentemente ese símbolo, ¿sí? El vulcano, que a mí no me sale, el de separar los dedos, ¿sí? Y saludar. Eh, el capítulo donde aparece lo escribió Theodore Sturgeon, que es un escritor de ciencia ficción y de terror muy grosso, que tiene una ley muy famosa también que se llama Ley de Sturgeon, pueden googlear si quieren, que es muy graciosa, y que le dio cierta fama. Pero bueno, él hizo guiones por una cuestión de trabajo, hizo guiones de Star Trek, de James Bond y otras cosas también. Nada, dato de color que les digo porque me gusta mucho Sturgeon. ¿Sí? Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Vamos arrancando. Hola Romero, bien. Eh, Leonel, te decía Romero el otro día, Leonel. Bien. Bueno, entonces, nada, hoy quería aprovechar, sí, esto no fue una sugerencia en realidad, sino que quería aprovechar el día de San Valentín para hablar de algo que bueno, está bueno pensarlo, ¿sí? Hoy era cómo escribir de amor en 2023, pero que bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Con pensarnos en que estamos en 2023, entonces, ¿cómo escribimos de amor en 2023? ¿Vamos a seguir escribiendo de la misma manera o nos vamos a replantear cuáles son los problemas y desafíos que implica escribir en 2023? Buen día, dice ahí, buen día, o buenas noches, o bueno, buenas madrugadas, donde anden como lo quieran ver. Sí, pero eso, ¿cómo escribimos en 2023, mi amor? ¿Sí? ¿Vamos a seguir escribiendo de la misma manera? ¿Vamos a seguir reproduciendo las mismas cosas? Obviamente hay muchos cambios, nos estamos replanteando un montón de cuestiones, ¿sí? Y obviamente hoy vamos a hablar un poco de amor romántico y de todas esas cosas que ya han escuchado, pero pensando desde la literatura, ¿no? Pensando desde escribir literatura, sobre leer literatura, ¿sí? Es un tema complejo, ¿sí? No piensen que voy a hacer, no les voy a decir esto es así, esto es así. Hola Luigi, ¿cómo andás? No lo voy a hacer así, ¿sí? Eh, ligerito, ¿sí? En el sentido de que, bueno, nada, todo lo que quieran comentar, obvio, bienvenido sea, ¿sí? Obviamente el apunte está en las historias, se me lo pueden pedir también. Pero bueno, digamos, hoy 2023. Hola Julie, ¿cómo va? Hoy 2023. ¿Cómo escribimos? A ver, sin tratando al menos, ¿no? De no generar posesión en los textos de amor, de no reproducir roles o estereotipos de género. Si les doy un ejemplo claro, parece una pavada, a veces pensamos que no es importante, pero para que tengan una idea, hubo todo un género en el cine a principios del siglo XX donde gente blanca imitaba a gente afroamericana y se pintaba de negro y la ¿cómo es? La parodiaba y obviamente era súper racista. Entonces digo, los tiempos van cambiando y vamos teniendo noción de ciertas cosas, que antes por ahí la gente no se da cuenta, ¿no? Entonces digo, es importante hacernos esas preguntas, porque escribimos hoy día. Lo que sí ya les voy a decir,
para mí no tiene que ver con la censura, ¿sí? Y con la censura no estoy queriendo decir que valga decir cualquier cosa y valga hacer cualquier cosa, ¿sí? Por supuesto que hay que defender la libertad de expresión, pero la libertad de expresión también tiene consecuencias, ¿sí? No podemos pensar que la libertad de expresión es una utopía en el aire, ¿sí? Donde yo digo lo que se me canta y me cago en todo el mundo, entonces no funciona así, ¿sí? Entonces, sí es importante la libertad de expresión porque se ha censurado a través de dictaduras, ¿sí? Hay gente que ha muerto por no poder hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay a la vez, para defender esa libertad hay que defender también las consecuencias y el contexto donde se da esa libertad de expresión, ¿sí? La libertad de expresión no existe en el aire, ¿eh? Entonces justamente también hay que luchar contra la censura, pero como algo real, ¿sí? No como algo de, ay, no me dejan decir, no sé, que las mujeres tienen que ir a lavar los platos. No, bueno, decirlo decís, ¿sí? Pero lo reclamamos porque es machista, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, ese tipo de cosas, no ser inocentes al momento de plantearnos, hola Sofi, de plantearnos estas cosas, ¿sí? Entonces, aprovecho justamente la fecha de San Valentín justamente por eso, porque digo, hoy justo estaba hablando de eso con alguien, ¿no? Nos afecta a nivel personal, ¿no? Cuando tenemos pareja, ay, qué lindo, no sé qué, bueno. Cuando no tenemos pareja, sí, hay mucha gente que le afecta el día de San Valentín, a pesar de ser un día comercial, a pesar de que hay países que se le da más importancia, menos, ¿sí? Previamente todos estos modelos y estas narraciones que hay sobre lo amoroso, lo tenemos internalizado muy profundo en el ADN, no solo nuestro, sino cultural. Entonces no es una pavada, ¿sí? Y bueno, y hoy sabemos que muchos comportamientos, violencia, formas de exclusión y asesinatos literales se han justificado desde este paradigma, ¿no? Entonces, de vuelta, no se trata de demonizar, sino de entender, criticar las cosas que hoy sabemos que no están buenas, que no funcionan, que hay que tener en cuenta. Entonces, de vuelta, la idea hoy, por lo menos, es invitarles a reflexionar, ¿sí? Hoy la clase, la idea es esa al menos, ¿no? Les voy a contar un poquito donde viene el amor romántico, que no es lo mismo que el amor en general como fenómeno social, ¿sí? Y pensar un poco estas cosas, ¿sí? No les voy a caer solamente en el aire, les voy a dar datos, les voy a mostrar cosas, ¿sí? No es solamente una reflexión en el aire. Hay todo un apunte también que armé, ¿sí? Todo. Entonces, eso, cómo escribimos hoy día y escribimos de otro lugar. Que no quiere decir abandonar el romanticismo, pero no podemos ir pensando el romanticismo de la misma manera hoy 2023 que como se lo escribía en el siglo XI con caballeros y princesas, ¿sí? Digo, podemos escribir con caballeros y princesas en personajes, pero repensar eso, ¿sí? Repensemos eso. Que tampoco significa, a ver, no escribir personajes, puede haber personajes machistas, puede haber personajes, no sé, asesinos, no se trata de eso, no se trata de ser como ahora hay toda esta movida woke que simplifica todo en, bueno, no había negro, había afrodescendiente, no se trata de eso solamente. Es más profundo el problema, es problemas estructurales, ¿sí? Estamos hablando de, hola Marlene, estamos hablando de cosas que realmente son un problema, ¿sí? Que tienen una, hola Turco, que tiene una historicidad, ¿sí? Que en algún momento, como les decía, algo que ahora nos puede parecer muy tonto, que es pensar, bueno, cómo escribir desde el amor, ¿sí? En otro momento también parecía tonto, ¿no? Bueno, no sé, entonces tenemos el cine de principios del siglo XX, donde está este género que les decía, donde el blanco se pintaba negro y se burlaba, ¿no? Entonces era todo un género, toda una diversión, ¿sí? Digo, los metían en jaulas, digo, doy ese ejemplo para que sea bien gráfico, ¿no? Porque a veces necesitamos ejemplos gráficos. Entonces digo, no es para menos, ¿sí? Hay personas que se las ha asesinado por este tipo de pensamiento e ideología, ¿sí? Obviamente toda ideología puede encarnar eso, pero aguante la clase nocturna, dice el Turco. Dale, gracias, Turquito. Qué grande te copas ahí. ¿Sí? Sí, posta que aguante, sí. Termino con un insomnio bárbaro, pero está bueno. Bien. Entonces digo eso, ¿sí? Obviamente toda ideología tiene sus problemas y tiene su... Sí, acá ideología no estamos usando en un tema peyorativo, sino como... Si lo quieren pensar como un sistema de creencias, consciente, inconsciente, como lo quieran pensar, ¿sí? Va en ese sentido, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo escribimos hoy? Y no desde la censura, sino desde la responsabilidad, ¿sí? No por miedo a que nos censuren, ¿sí? Si bien estamos en una época un poco así de persecución también, y de como una cosa muy moral, ¿sí?
que bueno, tiene que ver con los momentos sociales también. Nada, eso digo. Hablo más desde lo humano, ¿no? De cada persona, decir, bueno, ¿cómo me paro hoy día a escribir en 2023? ¿Sí? A mí particularmente es un tema que siempre me toca muy de cerca, no solo el del amor, yo uso el del amor, pero podría ser cómo escribir, por ejemplo, sobre otras culturas, ¿no? Cómo escribir sobre otras etnias. De vuelta, no para autocensurarnos, sino para tener un poco más de cuidado al momento de escribir, ¿sí? Ha pasado y va a seguir pasando, y lo he visto muchas veces, y yo no sé si el turco estaba ahí, pero un día pasó una persona en un taller que estábamos con sistema ideal discursivo de la ideología. Sí, sí, tal cual. Y que se disputa ahí el sentido de muchas cosas. Estábamos una vez, creo que el turco estábamos en un taller, ¿sí? Con Luis Tedesco, que también un genio, poeta, editor, corrector muy grosso, ahí en la UNSAM, donde estudiamos ahí con el turco filosofía, y era el taller, estaba muy bueno, y un muchacho trajo un cuento de un personaje que perseguía a una chica, ¿no? Entonces, era bastante asqueroso el cuento, sí, digamos. Lamentablemente este muchacho, cuando terminó el cuento, dijo, no, que yo quería denunciar el acoso, y quizás no tenía las herramientas para escribir ese texto. Entonces lo que terminaba haciendo era violencia gratuita, ¿sí? O sea, terminaba haciendo un texto que parecía que directamente estaba violentando, el mismo texto era violento por sí mismo, ¿sí? Y por ahí no, yo le creo que no tuvo esa mala intención, pero por ejemplo una compañera nuestra de ese taller se paró y se fue, pues se sintió violentada y se notaba y estaba bastante mal. Entonces digo, eso, ¿sí? Digo, quiero decir, ha pasado otras veces también dentro del taller, gente que, les doy otro ejemplo, otra persona quiso reformular la palabra puta, por ejemplo, ¿no? Y darle otro sentido. Claro, digo, hay palabras que tienen mucha carga y que no es fácil, digamos, ¿no? Y hay cosas que nos proponemos a veces y que son difíciles de hacer. Obviamente no digo que no, de vuelta escriban, intenten todo lo que quieran, pero bueno, a veces hay temas, ¿sí? Y situaciones para que por ahí todavía no tenemos las herramientas o los elementos, ¿sí? Se puede se puede llegar a malinterpretar. Obviamente todo se puede llegar a malinterpretar, pero les doy un ejemplo, un buen ejemplo, por ejemplo. El patrón, textos gore, dice el turco. Bueno, pero incluso un texto gore uno sabe que es un texto gore, entonces otra cosa, ¿no? Como sabes que vas a leer. Otra cosa es cuando queremos denunciar algo y termina siendo, y no percibimos ni la denuncia, ¿no? Digamos, eso también. El patrón de Abelardo Castillo, por ejemplo, cuenta la violencia de un tipo que agarra una chica, bueno, muy típico de campo, ¿sí? Bueno, se pueden imaginar todo lo que hace con la chica, la deja embarazada, ¿sí? Bueno, es medio también un cuento de terror, pero ahí está escrito de una manera donde es obvio, ¿sí? Los cuentos de Castillo, nos damos cuenta, es obvio, siempre toca temáticas muy, por eso se llama cuentos crueles, toca temáticas sociales muy profundas, lo hace, ¿sí? De una manera muy particular. Y bueno, lleva tiempo poder hacer eso, ¿sí? No es de la noche a la mañana. Entonces, en ese sentido, digo, tengamos cuidado a veces cuando escribimos, ¿sí? Desde la responsabilidad o al menos desde el deseo de hacer lo mejor posible, ¿no? Hay que romperse las venas contra la moral petrificada. Sí, por supuesto, obvio, obvio. De vuelta, sin censurarse, ¿no? La idea no es censurarse, sino pensar en las demás personas también, ¿no? Digo, pensar en salir un poco del yo escribo lo que quiero. Está bien, sí, escribí lo que querés, pero existís en un mundo también, ¿sí? Y de vuelta, lo mismo, la libertad de expresión, pensarla en el aire y pensar que lo que vos decís no tiene consecuencias y no afecta a nada ni a nadie, también, digo, es un problema, ¿no? Esa idea liberal vacía y superflua de que, no sé, de entes aislados del mundo también es un problema, ¿sí? Donde puedo decir lo que me parece y espero que nadie reaccione, que no haya consecuencias y que, no sé, ¿sí? Entonces, bueno, vamos un poco más a la parte esta que le decía más histórica, quizá del asunto, ¿sí? El amor romántico como tal, ¿sí? Surge más o menos hacia mediados de siglo V, siglo X, ¿sí? Hay mucha discusión ahí, pero más o menos
¿sí? Para que tengan una idea, con la figura de lo caballeresco, ¿sí? Ya obviamente en los mitos griegos, en la tragedia, que quizás, como les decía, en nuestras sociedades con muchas comillas occidentales tomamos como referencias, y no solo llegan, sino que las tomamos y las reproducimos, eh, existían dentro de los mitos griegos, eh, bueno, ¿ven? Esto es ir a filo. ¿A dónde apunta la flecha del sentido? Me pregunto, dice el turco. Es una buena pregunta, digo, ya que estamos con todas estas figuras de Cupido y todo, quédense con eso, ¿no? ¿Con qué sentido? ¿Qué es el sentido? ¿Cómo escribimos? ¿Qué sentido le vamos a escribir? Etcétera, etcétera. O a dónde apunta la flecha del sentido. Sí, digo, dentro de los mitos griegos, dentro de la tragedia, hay muchas formas del amor, ¿sí? No es solamente la del extremo de las dos personas que se enamoran, y hay secuencias también donde no es ese tipo de amor, ¿sí? Hay muchas variantes y formas del amor, ¿sí? Como fenómenos hay coexistiendo. Toda esta cosa más de eh, el, 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 el la muerte por amor, el amor prohibido, el alma que me completa, así todo eso es más de esta época que les decía caballeresca, ¿no? Digo, en Romeo y Julieta de Shakespeare, por ejemplo, podemos encontrar, ya un poquito posterior, ¿no? La cuestión de, de esto trágico, pero bueno, al menos en Shakespeare todavía son tragedias, ¿no? Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? Donde en el teatro, como vimos en la clase de teatro, los personajes son más simbólicos, donde hay una intención de... Quizás ya no sé tanto de esa época, la verdad no soy... tendría que preguntarle a mi madre, que es la que es especialista en teatro, pero el teatro isabelino jugaba también, digo, las de Shakespeare también son tragedias, ¿no? Entonces, todo es mucho más extremo, las historias son más extremas, digo, en la tragedia también hay una cuestión ¿no? de esas historias que ya se conocían, como les decía en la clase de teatro, que ya la gente las conocía, la forma en que se las contaba, ¿no? Digamos, que agregaba el trágico que agregaban los actores, las actrices a eso nuevo, ¿no? Como que agregaba ese público que se agregaba en esa música de nuevo a ese mito. Y a través de eso, ¿qué se generaba, ¿no? ¿Qué mensaje moral? ¿Qué se discutía en ese mundo, ¿no? Pero bueno, eso se fue perdiendo un poco, ¿sí? Y como les decía, extraído esa cosa extrema de las historias de la tragedia en géneros que por ahí son más narrativos y que no tienen tanto en consideración, si esto lo decía lo caballeresco, las novelas de caballeros, ¿sí? De que por ejemplo se burla Miguel de Cervantes en El Quijote, ¿sí? El Quijote es una sátira de todas estas novelas, ¿sí? Se reelaboran leyendas, cuentos y un montón de cosas tradicionales para reformular estas historias, ¿no? Siempre es un caballero con cualidades heroicas que hace una gesta, ¿no? Hace una búsqueda. Obviamente todo texto, como les decía, está vinculado también en su tiempo, ¿no? O casualidad que representaban las novelas de caballeros a caballeros, nobles, la corte, los reyes, ¿sí? Siempre hablaban de gente de poder, obviamente. Por eso digo, no es casualidad, ¿sí? Pero era diferente a la épica tradicional, donde se contaban por ahí más guerras y otras cosas, ¿sí? O cuestiones humanas vinculadas a esos mundos, o a viajes, pero no en ese sentido. El caballero tiene más esta cosa como de misionero, incluso en algún punto, ¿no? Entonces, entre esas historias estaba, por ejemplo, la de rescatar a la damisela, ¿no? Por ejemplo, o a la princesa. Era diferente en el sentido a la gesta o a las épicas con ese de guerra, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿sí? Empieza a ser, por ejemplo, que es de, ya les digo, 1176, 1181, ¿sí? Obviamente la leyenda del rey Arturo, creo que las conocemos, bueno, si no la conocen, pueden googlear, leer, obviamente les invito a que lean. Se escriben novelas en relación a eso, y hay una que se llama Lancelot, el caballero de la carreta, ¿sí? Les leo un pedacito para que vean lo que les estaba diciendo, ¿sí? Señor caballero, ¿veis a ese que viene a vuestro encuentro todo armado y dispuesto para la batalla? Contexto, está hablando Ginebra con otro caballero porque Lancelot le declaró su amor, entonces bueno, se enamoran y tienen un amor prohibido y se terminan escapando del rey Arturo, ¿no? Y Lancelot era todo un culebrón de telenovela, ¿no? Lancelot era el mejor caballero del rey Arturo, bla bla bla. Bueno,
Y Ginebra le dice a este caballero: señor caballero, ¿veis a ese que viene a vuestro encuentro todo armado y dispuesto para la batalla? Ese piensa llevarme consigo seguramente sin encontrar defensa alguna. Sé muy bien lo que piensa, porque me ama y no lo hace de modo sensato. Por sí mismo y con mensajes me ha requerido desde hace mucho tiempo, pero mi amor tiene negado, por nada del mundo lo podría amar. Así Dios me proteja, antes moriría yo que amarlo en algún modo. Tengo por seguro que ahora rebosa alegría y se regocija ya tanto como si me hubiera conquistado. Ahora se mostrará si sois valiente. Ahora veré la demostración de la garantía de vuestra escolta protectora me ofrece. Si podéis garantizarme mi libertad, entonces diré yo sin mentir que sois valiente gran paladín. ¿Sí? Bueno, obviamente, primero la traducción está en español de España, ¿sí? Las que van a encontrar, también es algo muy común, pensando en la época. Debe haber otras en un tú, quizás ahí dando vuelta, pero bueno, igual va a tener ese tono pesado que nos resulta pesado por esta época, ¿no? Obviamente no se trata de estar mirando con ojos de hoy solamente lo de otra época, lo cual es imposible no hacerlo. Pero ven, esta cosa de, bueno, Lancelot me declaró su amor y me quiere secuestrar, y no sé qué, bueno, se termina enamorando y al final termina pasando, ¿no? Digamos, esto del amor prohibido y no sé qué, bueno. Después también, más adelante, como decía con Romeo y Julieta, les leo otro pedazo también. Julieta dice: aquella luz no es luz del día, lo sé muy bien, es un meteoro que emana el sol para que sea esta noche tu portador de antorcha, alumbrándote en el camino, Mantua, así que espera todavía, no tienes que marcharte. Romeo contesta: que me detengan, que me den la muerte, estoy contento con tal de que tú lo quieras. ¿Sí? Esta cosa trágica, ¿no? Bueno, si por tu amor yo muero, no sé qué. Diré que aquel gris no es la mirada de la mañana, sino que es el pálido reflejo del rostro de Cintia, y que tampoco es la alondra la que con sus notas golpea el cielo abovedado tan alto sobre nuestras cabezas. Ven muerte, sé bienvenida, Julieta, si lo quiere. ¿Qué es eso, alma mía? Hablemos, no es de día. ¿Sí? Bueno, hay toda una... a ver, daría para largo, ¿sí? Y de vuelta yo no estoy tan metido en tema, pero hay toda una fascinación, sobre todo también después con el romanticismo, con la juventud, con la muerte joven, ¿no? Obviamente con el tema del amor. Y como decía, bueno, al menos en Shakespeare la tragedia es una tragedia, ¿sí? Pero esto se pasa. Muchas de estas cosas que existían se pasa o se toma o aparece, ¿sí? En textos medievales caballerescos, y aparece esta figura del caballero y la princesa y que me completa su amor y que esto y lo cortesano, ¿no? Y de bueno, ¿no? Y lo noble y no sé qué. Obviamente todas imágenes idealizadas de la propia corte, ¿no? Que después ya sabemos que en la práctica no eran así. Pero hay algo de eso, de esas posturas extremas que se vuelven violentas y se normalizan dentro de esa ideología, ¿sí? A ver, por ejemplo, el romanticismo también pasa con las desventuras del joven Werther, ¿sí? Que de hecho el propio Goethe le trajo un montón de problemas, la verdad que el pobre no la pasó muy bien. Es una novela de 1774, ¿sí? Básicamente, corto, Werther es un muchacho que se enamora de Charlotte, ella estaba comprometida con otro hombre, no le corresponde el amor y Werther se suicida, ¿sí? Así. Entonces es eso, estaba toda esa idea de también romántica, ya algo hemos charlado en otra clase, donde, bueno, soy parte de la naturaleza, soy parte de todo, ¿no? Toda esta cosa descarnada de la vida o la muerte ante todo, ¿no? Entonces, todo eso fue confluyendo de alguna manera, ¿sí? De vuelta, no se trata de demonizar estos textos ni nada, sino de entender de dónde viene, ¿sí? Estoy dando algunos ejemplos, porque obviamente es inabarcable, el tema es larguísimo, pero más o menos para tener una idea. Entonces todo eso fue confluyendo en eso, ¿sí? En lo que hoy, o lo que era, ¿sí? O lo que todavía es, o ahí está dando vuelta, la idea de la completitud, ¿sí? El alma que me llena, y no sé, y que soy con el otro, ¿no? Y toda la poesía también medieval que hay sobre el asunto, y no solo medieval, posterior también, ¿no? Romántica, barroca, ¿no? Donde el otro está ahí para complacerme y para llenarme y mi vida se completa con otra persona, ¿no? Esta idea de completitud como una sola cosa, ¿sí? Por supuesto todo eso internalizado nos sigue afectando hoy día, por eso digo, ¿sí? Entonces, bueno, nada, las fantasías de una época de princesa y caballero, ¿no? Para que se den una idea y parezca que no estoy divagando, ¿sí? La mayoría de los lugares todavía cuando ustedes van a un baño dice damas y caballeros, ¿sí? Para que se den una idea, les digo, son cosas muy
pavas, pero que están ahí dando vueltas, ¿sí? Bueno, nada, acá les puse una cita de Giddens, que es un sociólogo, sí, que dice que bueno, que todo esto, que el auge del amor romántico igual sea en el siglo XX, ¿sí? Que coincide con la aparición de la novela moderna, ¿sí? La idea de la novela moderna donde nos íbamos a comer el mundo, ¿sí? De la mano de la ciencia y todo, el realismo, el naturalismo, fomentó también todo eso, ¿no? Digamos, si bien se peleaban con el romanticismo, fomentó cierta cuestión de, ¿no? De historias de amor así muy descarnadas, ¿sí? Que no digo que no existan las historias de amor descarnadas, ¿sí? Pero no todos los amores son descarnados, ¿se entiende? No todo el mundo tiene que suicidarse porque se separa de una pareja, eso, ¿sí? A eso ni ha pasado tampoco, ¿sí? Ni toda historia de amor durante la literatura tenía que ver con eso, ¿sí? O con el sentimiento romántico de me completo y me pierdo en ti, no me importa si me matan. No, digamos, no necesariamente están así, ¿sí? Y de hecho, otro de los problemas que tiene, bueno, ya pasando a otra cosa, uno de los problemas que tiene el amor romántico es que es un tipo de amor, ¿no? Es el amor heterosexual, blanco, europeo, ¿sí? Después se va traduciendo otras cosas, ¿no? Pero digo, básicamente es el de pareja, o sea, no pensamos si el amor de familia, amigos, al pueblo, a no sé, no sé, a la libertad, lo que sea. Parece que no, lo único que existe en amor romántico es, bueno, la completitud del ser a través de la pareja, ¿no? Nada más. O este encuentro de almas y no sé qué. Obviamente el cine aportó un montón a eso, digo, ¿no? Y hay películas que obviamente son memorables, pero lo que acá estamos haciendo de vuelta, la idea no es demonizar, sino entender de dónde viene todo esto y bueno, de vuelta, ¿qué hacemos hoy día? ¿Con qué lidiamos hoy día? Seguramente para la gente de acá 50, 100 años todo lo que estamos planteando ahora les parezca horrible, igual que a nosotros estas cosas, ¿sí? No nos creyamos, bueno, no creamos que somos mejor que nadie, ¿sí? Familia dice Graciela. Sí, el amor a la familia, el amor a, no sé, lo que sea, ¿sí? Las amistades, no sé, una mascota, lo que sea, digo, existen esas historias igual, digo, si bien este paradigma estaba muy fuerte ahí, digo, existía, no es que de vuelta, no, la idea no es hacer un reduccionismo de esto, pero estamos tratando de enfocarnos hoy acá, sobre todo en este día que nos afecta particularmente, ¿sí? Porque digo, o alguien me parece, bueno, Martín no es para tanto, pero si no fuera para tanto no nos afectaría, ¿sí? Si no fuera para tanto, no seguiría habiendo gente diciendo, bueno, la maté por amor, ¿sí? Entonces digo, a mí esas cosas personalmente me afectan en el sentido de que me toca, digo, ¿no? Esto que les decía, entonces no es como se dice acá en Argentina, pavo de moco, no sé si en otro lado se dice igual, ¿sí? No es una pavada, ¿sí? Digo, porque cuando te das cuenta cuáles son las justificaciones, más allá de que a veces son excusas, pero otra vez hay gente muy convencida, ¿no? No, la maté porque es mía. ¿Qué es tuya? ¿Quién es tuya? ¿A quién va? O sea, las personas son libres, o sea, de sí mismas, ¿sí? O si no, al menos de sí mismas, son libres, o sea, ¿qué podés poseer? Digamos, ¿no? Entonces, digo, ese es un problema, digo, tiene aplicaciones prácticas, ¿sí? No estoy de vuelta, la idea no es censurar a nadie, no es demonizar la literatura, no se trata de eso, se trata de entender y pensar, ¿sí? O sea, yo lo que les invito es a pensar, nada más, a pensar éticamente cómo hacemos. Estela dice, épocas exageradas y matar por amor no existe, no es amor. Yo no sé, ¿sabes, Estela? Porque ¿sabes qué pasa? Con ese criterio estamos salvando al amor románticamente otra vez. Parece que el amor siempre es bueno y es sano y yo no digo que necesariamente lo posesivo, los celos sean amor, no estoy diciendo eso, ¿sí? Pero tampoco salvemos la figura del amor. El amor es algo que también existe históricamente, ¿sí? Socialmente, en un contexto, filosóficamente, y según las culturas va variando también, digo, ¿no? Bueno, ni hablar de que este tipo de amor que estamos hablando es el amor occidental, digo, ¿no? En otros lugares funciona de otro lugar, quizás ni siquiera con la palabra amor. Entonces, digo, eso de, no, si matan por amor no es amor. Bueno, también es salvar un poco ese ideal de amor que tenemos, ¿no? Entonces me parece que es empezar a humanizar un poco más la cosa y también renunciar un poco a, como decía el turco, a la ideología o a la idea, ¿no? De que el amor por sí mismo, por sí solo, ¿no?
que es lo mismo que lo del arte por el arte, ¿no? Leonel dice, lo que pasa es que éticamente no es posible enseñar a través del amor. Sí, ¿por qué no? No me llaman a escribir sobre el amor romántico, a pesar de haberme enamorado seca, dice Estela. Está bien, pero por eso digo, bueno, justamente Estela, justamente por eso me parece genial el comentario, ¿sí? El amor puede tomar muchas formas, ¿sí? Pueden amar, digo, y pueden amar a una pareja, no pasa nada, el problema es desde qué lugar estamos amando a una pareja, ¿sí? ¿De qué lugar? ¿Desde el lugar posesivo? ¿Desde el lugar...? ¿Sí? A eso me refiero. De vuelta, insisto, cuando sientan que me estoy yendo por las ramas, piensen, ¿por qué carajo nos afecta San Valentín? ¿Sí? Pero hay otra cosa, supónganse que a ustedes no les afecta. Bueno, a ustedes no les afecta, porque hay tanta gente que le afecta. ¿Sí? Dejar de pensar solamente en la propia persona. Acá dice Leonel, porque la persona depende de la personalidad a la que uno refiere y replica su estar de idóneo en lo que jerarquiza estable y... Samuel, se te cortó el comentario. No, se puede enseñar el amor, por supuesto que se puede enseñar el amor. Digo, las personas que ya no están presentes nos dejan su cariño también y es una forma de amor, digo, ¿no? A veces, qué sé yo. Lee el ejemplo de Romeo y Julieta en abril. Está bien, pero digo, es eso, digo, ¿no? Es el amor, la ternura, el cariño, digo, puede existir de muchas maneras. Lo que pasa que el amor está asociado, la palabra está asociada a eso, ¿no? Al amor romántico. Entonces, de vuelta, tampoco significa abandonar el romanticismo, pero hay que dejar de, o al menos repensar el concepto de romanticismo. No podemos seguir andando por la vida como si no pasara nada, digo, ¿no? Cuando un tipo sale en los diarios, o no sé, tienen casos cerca, ¿sí? O al revés, o una mujer o quien sea, diga, no, lo maté porque lo amaba, o lo maté porque es mía, la maté porque es mía, o lo maté porque es mío. Sí, no. Obviamente que la mayoría de las veces, por una cuestión histórica, termina siendo el machismo ahí lo más fuerte, ¿no? Pero bueno, digo, el paradigma este del amor justifica eso, ¿no? Bueno, es que el amor es más fuerte y no sé qué. Y, bueno, siempre termina siendo eso, ¿no? El amor heterosexual, digo, por eso lo decía, no solo niega un montón de cosas y justifica un montón de cosas, ¿no? Normaliza un montón de violencia. De vuelta, hay muchas formas de amor que también lo hacen, no estoy diciendo que no, ni estoy negando eso ni nada parecido. Lo que estoy diciendo es, cuando escribimos de amor, lo primero, yo les digo, bueno, escriban un poema de amor, lo primero que les va a surgir es eso, me gusta tal o tal le gusto yo, digo, ¿no? Es como automático, entonces digo, es algo que lo tenemos adentro, ¿sí? Está pegado, está acá, ¿sí? Digo, por eso nos afecta a San Valentín. Estela dice, bueno, fuerte, gracias Estela por compartirlo, es un montón, yo fui golpeada hace tiempo, eso creo que bajó del piso el amor de pareja, no, seguro Estela, me imagino, digo, muchas veces, ¿sí? Obviamente que la posesión no tiene que ver solamente con el amor romántico, obviamente, ¿no? Digo, vivimos en un mundo donde nos dicen que lo importante es poseer, que cuanto más tenés más valés, si no tenés no valés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea del tipo de la posesión sobre la mujer, digo, también tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, digo, obviamente no me quiero ir por las ramas, pero a Camilo dice, el amor debería ser la expresión masculina de la libertad. Es que bueno, pero el problema es ese. ¿Qué libertad? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hablamos de libertad? ¿Sí? Adolfo dice, la palabra me gusta relacionar necesariamente con el amor romántico. El romanticismo es una escuela filosófica alemana muy importante. Está bien, no, está bien. A ver, Adolfo, lo que pasa es que eso es confundir, te diría que es una falacia etimológica, ¿sí? Como se suele llamar, digo, si te gusta la cuestión más... Marian dice, ¿vas al taller ahora? Sí, estamos haciendo una clase sobre cómo escribir amor en 2023, ¿sí? Es eso, digamos, la clase de hoy es eso, repensarnos en ese punto de la escritura, ¿sí? Perdón, Adolfo te decía, es una falacia etimológica, porque la palabra venga de una escuela o usted vinculado a cierto lugar no quiere que se limite a eso, ¿sí? Si no terminamos en argumentos de gente que dice, no, el fascismo fue un movimiento en 1930 que surgió en Italia y que no sé qué, digo, ¿sí? El sentido original de una palabra o a dónde se vincula no determina el uso actual, ¿sí? Entonces digo, romanticismo surge un montón de cosas, ¿sí? No solo de ahí. Entonces, no necesariamente una palabra está vinculada a algo por eso. Sí puede tener un origen común, pero después tiene un uso, tiene una práctica, ¿sí? Digo, como les estaba diciendo, el cine colaboró mucho también en este amor romántico.
De hecho, no existía la idea de amor romántico hasta hace un tiempo cuando se empezó a criticar y a diferenciarlo y plantearlo de esa manera. ¿Sí? O sea, se habla de romanticismo, de ser romántico, etcétera. Hoy cuando hablamos de amor romántico ya tiene una carga. ¿Sí? Marian, ¿qué decías, Marian? El amor es una mierda porque sabes que se termina. Bueno, Marian, eso ya tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Tiene que ver con las concepciones de entender nuestra mortalidad, ya tiene que ver con otras cosas, ¿sí? Pero bueno, tampoco todas las relaciones tienen que ser una mierda, ni todo tiene que ser una mierda, ¿sí? Eso tiene que ver más con la propia mortalidad. No sé si estaba ahí por ahí el turco, pero seguro podría pinchar a medio mundo. Pero bueno, acá Abel dice, sería más una obsesión compulsiva y tóxica como lo escribió Sabato en el túnel. Bueno, pero él dice que lo hizo por la única persona que lo entendió. ¿Sabés que puse el mismo ejemplo? El personaje de Castell, ¿sí? Digo, la novela del túnel es una novela que en ese momento no se usaba la palabra, pero hoy tranquilamente la podemos pensar como femicidio. La justificación de Castell es que él mató a la única persona que lo había entendido. Y todo el ejemplo romántico, la persona que lee el cuadro y que es la única que lo entiende en el mundo, digo. Es esa misma idea, es la idea de que hay una sola persona, un alma gemela que me encuentra, ¿no? Entonces me obsesiono tanto que la termino persiguiendo matándola. Por eso digo, no salvemos tampoco el amor. Digo, el amor se inscribe históricamente en distintos momentos, ¿sí? Filosóficamente en diferentes cuestiones. No hay una forma del amor, ¿sí? Y otra cosa que les voy a decir, que la palabra tóxico tiene todo un problema también, que es esencializar la conducta de las personas, ¿sí? No es los demás son tóxicos y yo no. Todos tenemos toxicidad en algún punto, ¿sí? Con las cosas que hacemos. Entonces, no es tan fácil como decir blanco o negro, ¿sí? Tengamos cuidado con eso también. Porque convertimos a las personas en... Marian dice el Werther. ¿Sabés que justo estaba hablando del Werther? Estaba hablando de eso. Adolfo Damián, escritor. Sigmund Freud tiene un libro, 2. Me alegra escuchar de esta clase de tu opinión, dice Diana. Genial, Diana. Gracias por compartir. Nada, a ver, de vuelta, no tienen por qué coincidir, está perfecto, ¿sí? De vuelta. Y Adolfo, supongo me vas a recomendar un libro de Freud. Más allá del libro de Freud, ¿sí? Más allá de los términos de romanticismo en la escuela filosófica, hay un uso histórico, ¿sí? Hay un sentido pragmático de la palabra, ¿sí? Como dije, hay consecuencias prácticas, ¿sí? Desde lo más tarado, que es que el baño se llame damas y caballeros en cualquier lugar, ¿sí? A que haya tipos justificando que matan a sus parejas porque es mía, porque yo la amo, ¿sí? Digo, eso. Y Pizarnik dice, Marian, ¿qué pasa con Pizarnik, Marian? Por el tema del amor. No, sí, a ver, es de una época, ¿sí? Ustedes habrán visto lo mismo, sí, es una época, ¿sí? De vuelta, no se trata de demonizar a nadie acá, se trata de entender esto que les decía. Yo lo que hoy quería es plantearles eso, repensemos cuando vamos a escribir de amor, ¿qué estamos haciendo cuando escribimos? Eso, nada más, ¿sí? No se trata de dos masas artificiales, la iglesia y el ejército. Bueno, me lo anoto, Adolfo, para leerlo. ¿Sí? Los celos y la hipnosis, dale, me lo anoto. ¿Sí? Entonces, eso digo, tiene consecuencias prácticas. Digo, desde ella le amó el deseo del cuerpo, sí, obvio. Bueno, había andado el turco dando vueltas, no sé si estará por ahí todavía, pero digo, obviamente todo esto nos afecta en todo sentido. En el cuerpo lo tenemos internalizado, ¿sí? Ahí nombraron a Freud. Mucho amor posesivo, dice Rodrigo. Bueno, sí, ese es el punto, a eso voy, digo. Para Freud el amor es una hipnosis. Está bien, bueno, más allá de Freud, sí, insisto, todo esto tiene consecuencias prácticas, sociológicas, más allá del autor que estemos usando, ¿sí? Quiero decir, de vuelta, insisto, un ejemplo concreto. Obviamente estoy usando el día de San Valentín a propósito, ¿sí? Para repensar eso, no, de vuelta, ¿cómo nos afecta? ¿Sí? ¿Cómo nos afecta ese día de San Valentín? A pesar de que digamos que es comercial, que sí, obvio, por supuesto que no, y si hay gente que no le afecta, buenísimo, pero no se trata de lo narcisista, de lo que a mí me pasa, sino de lo que nos pasa en general, ¿sí? O al menos esa era mi idea hoy, ¿sí? Nada, repensar de vuelta, no se trata de censurar, sino al revés, desde la libertad que tengo al escribir, pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo en 2023 con esto? ¿Sí? ¿Qué formas estoy escribiendo? ¿Qué estoy escribiendo? ¿Quién estoy dejando de lado? ¿A quién no estoy dejando de lado? ¿Sí? Y no por corrección política, sino por una cuestión humana, ¿sí? Empatizar con otras formas de amor, de personas, etcétera, etcétera, ¿sí? Después, obvio, cada cual es libre de hacer lo que quiera, eso no está en discusión, no estoy hablando de censura tampoco. Sí de criticar cosas de otra época,
¿sí? No porque haya que censurarla, sino porque hay que entender de dónde vienen, ¿sí? Tam dice, ahora estamos en el proceso de construcción del amor, lo nocivo del amor romántico. Sí, Tam, digo, a ver, hay cosas donde estamos repensando este amor romántico y por otro lado también estamos teniendo cosas. Por ejemplo, les decía, hay un problema con el tema de lo tóxico y la palabra tóxico y ya está instalada. Sí, yo en una época me peleaba, pero ya no tiene sentido. Pero la idea hay algo muy sencillo en sociología que se llama esencializar, ¿sí? Que es convertir a la persona en eso. Ah, no, ella es la tóxica, el chiste de la tóxica, está bien, es un chiste, no pasa nada, ya está recontra instalado, no hay nada que yo pueda hacer. En este vivo no vamos a cambiar nada, absolutamente nada de eso, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo, no lo sé, digo, un libro, como le decía, Marian ahí nombraba Werther. Yo le decía nombrar, hay algo que llamamos el efecto Werther, que era esto que le contaba, Werther se enamora de Charlotte, Charlotte no le corresponde el amor y Werther se suicida. Por toda una cuestión de época donde todo el romanticismo estaba muy fuerte, digo que ahí también Adolfo hablaba de la escuela alemana, ¿sí? Se suicidaron varias personas, ¿sí? No solo por eso, obviamente, ¿no? Una persona no se suicida solo por eso, pero obviamente la época nos condiciona, ¿sí? Entonces, se dio ese efecto, de hecho pueden googlearlo si quieren, pueden buscar paper, artículo que se llama efecto Werther, o Werther, como ¿sí? Werther, se lo pongo acá como se escribe, ¿sí? Se escribe así. ¿Sí? Bien. Perdón, acá Lionel dice, hoy día escribo sin fines de lucro y según lo que oye en letras, inclusive pensando en un queo, ¿por qué? Alegremente. Bueno, me parece bien, Lionel, eso digo. Tener cierta conciencia, o intentar al menos, ¿no? Eso. Y tener cuidado, como decía antes, porque a veces terminamos violentando, los textos terminan siendo violentos porque a veces no tenemos los recursos para escribir ciertas cosas, ¿sí? Digo, no todo el mundo somos Abelardo Castillo, no por enaltecerlo ni nada, pero como les da el ejemplo, o no sé, o Clarice Lispector, o sí, hay cierta gente que ya tiene una carrera, que tiene una forma de escribir, que tenía recursos para denunciar esas cosas, ¿sí? Entonces, cuando lo hagamos, hagámoslos con cuidado y pensemos si tenemos los recursos. Si empecé a escribir cuentos ayer y quiero, no sé, reformular, como decía, un ejemplo que nos pasó en el taller, alguien quiso reformular la palabra puta y cambiarle el sentido, sí, bueno, cuando tiene tantos siglos y tiene tantas cuestiones, sí, no va a ser de un día para el otro, ¿sí? Entonces, eso, digo, pensémoslo, mi idea es esa, ¿sí? Sí, todos de fraca azul, dice Marian. ¿A qué te referís, Marian? Bien, ¿sí? Entonces, más que nada por ese lado iba la cuestión, ¿sí? Que, digo, más allá, no se trata de demonizar, sino de entender que habla de una época. Que en ese tipo de paradigma, ese tipo de ideología, ¿sí? Ese tipo de ideal termina por normalizar la violencia, ¿sí? Eso le diría que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué estoy normalizando de esa violencia? ¿Sí? ¿Qué amores estoy negando? ¿Qué personas estoy negando? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Karen dice, hola, buenas noches, soy Karen Valladares, escritora, editora de Honduras. Saludos, Karen. ¿Sí? Entonces, Marian dice, en esa época muchos románticos dominaban la obra vestían de azul. Ah, mira, no sabía tanto ese dato. ¿Sí? ¿Y qué implicaba el azul, Marian? La cuestión del azul. Sí, pero de vuelta, quiero decir, no se trata acá de agarrar y decir, bueno, vuelvo a una máquina del tiempo y le pego 3 tiros a los caballeros y no se trata de eso. Estamos en esta época, pensamos en esta época, le decía, bueno, también eso que antes decían por ahí que ahora estamos en proceso de construcción, de ley de amor, sí, digo, sí, pero también hay cosas de mierda que tenemos encima y que también las estamos reproduciendo, sí, a veces también, digo, agarrarse para hacer cosas, cualquiera se puede agarrar a cualquier ideología, ¿sí? Y igual de ideología, acá no estoy diciendo un sistema peyorativo, todos tenemos una ideología, todos tenemos algún marco por el que estamos atravesados, ¿sí? Atravesados. Entonces digo, no es algo gratuito en ese sentido, ¿sí? En la obra Werther vestía un frac azul. Ah, eso era, claro, sí. Sí, me acuerdo que todo el mundo se vestía como Werther, ¿sí? Unido a la obra. Bueno, eso pasaba mucho, ¿sí? Volviendo al ejemplo que les decía. Salió la obra de Goethe, de vuelta, lo repito de vuelta, para gente que veo que hay gente que se está sumando. Werther se enamora de Charlotte, Charlotte no le corresponde el amor. Werther, bueno, se terminan suicidando, perdón, se le estoy spoileando, pero bueno, es una obra de 1700 que no sirve para hoy, ¿sí? Así que spoiler de 300 años.
Eh, sí, pero bueno, más allá de eso, 3.50. O casi, bueno. Sí, entonces, esto que estaba diciendo Marian recién, ¿sí? Mucha gente joven empezó a vestirse con el personaje de Werther. Ahí ella agrega el dato de azul, ¿sí? Y también hubo como 40, al menos parece que está documentado, 40 casos de suicidio, ¿sí? Entonces digo, a ese punto es cuando influye o influía el paradigma del amor. Obviamente quizás hoy debe influir menos. Ahora, como les decía, nos sigue afectando de la misma manera. Los casos de violencia, de, no sé, de transfobia, de feminicidios, travesticidios, etcétera, etcétera, siguen estando. ¿Sí? Los roles de género obviamente influyen también en todo esto. Entonces, no sé, hay un montón de cuestiones, ¿sí? En las que no voy a entrar ahora, pero que tienen que ver con eso también, ¿sí? Entonces, digo, todas esas justificaciones que se dan, ¿sí? Dentro de los personajes, están muy presentes dentro de los personajes, ¿sí? Por ejemplo, antes dan el ejemplo del túnel. Decían, bueno, es una obsesión compulsiva, tóxico. No es solamente eso, porque el personaje se está justificando miren, les leo el pedacito del túnel. Existió una persona que podría entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Todos saben que maté a María Iribarna y Hunter, pero nadie sabe cómo la conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui haciéndome la idea de matarla. Traté de relatar todo imparcialmente porque, aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la necia pretensión de ser perfecto. ¿Sí? Hay esta idea del encontrarse, ¿no? De esto de mi alma gemela y esto de está toda esa escena en que ella entiende lo que él quiso decir en el cuadro, ¿sí? De vuelta, no digo que no haya amores descarnados ni que no sintamos muy profundamente, no estoy hablando de eso, ¿sí? Acá Adolfo dice su mensaje: no vamos a reducción de amor, podemos hablar del amor a los libros, amor a la clase social, amor a la biología, amor a la lectura, amor a la escritura. Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Marian dice: la muerte en Venecia, el dandy viste de blanco, enamorado del joven, significa la pureza del amor. Mira, Adolfo dice: amor, un modelo europeo, blanco, heterosexual. Sí, a ver, de vuelta, no podemos evitar utilizar términos, ¿sí? Digo, dentro de nuestras sociedades occidentales, lo voy a decir con todas las comillas del mundo, no podemos evitar usar términos, ¿sí? Obviamente dentro de otras culturas habrá otras palabras y otras expresiones de ese modo también, ¿sí? Que no podemos llegar ni a pensar porque no podemos salirnos de nuestro modelo de pensamiento, ¿sí? Digo, ese fue el problema de todo el colonialismo también y del eurocentrismo, de pensar que todo gira por Europa, ¿sí? O que tienen los países imperialistas, ¿sí? No sé, les doy un ejemplo muy tonto, me pasó ayer, me puse a hablar con un ruso y el ruso me hablaba asquerosamente, me dice, yeah, Latinoamérica. Sí, fueron 2 segundos y te das cuenta que te hablan con asco, entonces digo, hay un montón de cosas, no, a ver, no todo el mundo obviamente en Europa lo va a hacer, pero hay un pensamiento también que viene de ahí, ¿sí? Tam dice, todos estamos atravesados por la heteronorma, por supuesto, Tam, sí. Marian dice, conclusión, los colores como diferente metáfora del amor. Sería interesantísimo, Marian, todo el tema de los colores y eso. Ahí está el poema este de sinestesia, de Rimbaud también. Acá dice Adolfo, la Odisea, la Divina Camina, Don Quijote, los hombres descubren que tratan el amor. Sí, pero a ver, de vuelta. El Quijote se burla mucho del amor caballeresco. La Odisea está escrito en siglos antes de Cristo. Digo, sí, tengamos esas cosas en cuenta también. Digo, el amor no es una cosa en general así, ¿sí? Digamos, de vuelta. Hay una historicidad atrás, ¿sí? Obviamente cuando hablamos del amor en general, bueno, no pasa nada, pero cuando estamos pensando estas cuestiones en profundidad, sí está bueno tener eso en cuenta, digo, así como Adolfo recomendó lo de Freud, digo, hay muchas aristas y muchas formas de verlo, de entenderlo, sí, eh, que obviamente hay cosas que no vamos a tener tanto. Yendo al punto que quería llegar yo les recomiendo más que nada tener en cuenta la cuestión de el problema más grande que tenemos es la normalización de la violencia, ¿sí? Y cuando me refiero a violencia es todo, económica, física, social, cultural, etcétera, 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 según los paradigmas que vamos usando. Hoy como excusa estaba hablando de la cuestión del amor, pero digo, eso pasa, ¿sí? Lionel dice, a mí me pasó lo mismo con el ruso cuando veo cantar al de la Cenenicio con claramente la dice, bueno, ahí, perdón, Lionel, no te estoy diciendo con el ejemplo. No, ahí no te estoy diciendo. Disculpa, no tengo la referencia. ¿Qué iba a decir? Entonces eso, ¿sí? La normalización de la violencia. El amor desgraciado de Martín Fierro, dice Marian.
Sí, a ver, de vuelta, o sea, no se trata tanto de las historias, sino del paradigma a través del cual la leemos, ¿sí? Y de vuelta, lo que está escrito, lo que está hecho, no se trata de... eh, no se trata de demonizar o de censurar, porque no podemos tapar el dedo con el sol, ¿sí? Por ejemplo, hay toda una movida que se llama woke, que la verdad por ahí la conocen, por ahí no, que tiene que bastante turbia, que es una especie como de derivativo de awake, que es estar despierto, iluminado, ¿sí? Como que gente que está iluminada de estos problemas. Entonces, no sé, el problema es, bueno, ¿cómo llamamos a la gente? No, está bien, a ver, obviamente está bueno no reproducir estas cosas eh, que marginan a las personas, pero obviamente no alcanza solamente con eso, ¿sí? Eso es muy superficial y simplifica problemas que son estructurales, que son históricos, ¿sí? Pensar que porque vos, no sé, solamente digas afrodescendiente vas a resolver el problema, es un tema, ¿sí? O sea, es un problema en el sentido de que lo estás como relativizando, ¿sí? Lo estás convirtiendo en una cuestión de solamente de lenguaje o de etiqueta, y no es solamente eso, ¿sí? Es más complejo. Pero bueno, nada, no importa, es otro tema, pero digo, eso, no se queden solamente, obviamente que está bueno no reproducir estereotipos, no sé qué, pero de vuelta, en un texto podemos tener personajes machistas, podemos tener personajes, ¿sí? De todo tipo, asesinos, villanos, digamos, si no, no podríamos escribir nada. El punto es que no usemos eso para justificar cualquier cosa, ¿sí? Les doy otro ejemplo, algo que me pasó en la facultad. Hace un tiempo estaba en una materia, nos obligaron a leer la novela de un tipo, no voy a dar nombres obviamente, una novela bastante mala, donde los únicos que estaban desarrollados eran los personajes hombres, ¿no? Y la justificación del tipo donde era sumamente asqueroso, machista, ¿no? Digamos, y los personajes de las mujeres no estaban ni siquiera bien escritos, estaban puestos así, hablaban así nomás, digo, era bastante obvio, ¿no? Y cuando le interrogan al tipo por esta cuestión, luego le dijo, bueno, no, yo trabajo los protagonistas, nada más, no me interesa trabajar los personajes secundarios. No solo que se cagan las personas que leen su libro, sino que un cara dura, ¿sí? Digamos. Por eso les digo, no se justifiquen de vuelta. La libertad de expresión existe también en un contexto, o sea, ¿sí? Y afecta, digo, ¿no? No es gratuito las cosas que hacen, ¿sí? Entonces, es obvio, ¿sí? Si vos solamente en una novela tenés personajes que son solamente machistas y vos las personajes de mujer, y estoy hablando de 2020, no estoy hablando de Werther o de sí o de Romeo y Julieta, no estoy hablando de eso, estoy hablando de ahora, ¿sí? 2020, 2021. Me pasó hace 2 años, no estoy hablando de hace, ¿sí? Y más allá de que la novela me parezca una cagada y él un pelotudo, sí, que no voy a decir quién es, pero más allá de eso, sí, el tipo se justificaba en, yo solamente desarrollo los protagonistas. Entonces, digo, la verdad que a mí, por lo menos, incluso como escritor, también me da bronca, digo, esto, sí, digo, lo que escribimos tiene implicancias, sí, digamos, de vuelta, siempre damos el consejo de no estar pensando en el lector cuando escribimos, pero tiene que ver con nuestra propia libertad para no censurarnos, ¿sí? No porque nos caguemos en el mundo con las personas y yo escribo lo que quiero y no me importa lo que me digan y yo... No es eso, ¿sí? No es esa libertad berreta liberal, ¿sí? No se trata de eso. A ver, perdón, me perdí los comentarios. Acá María dice Carver, de que hablamos cuando hablamos de amor, relata sobre amor y violencia. Sí, bueno, todo el realismo suicio toca esos temas, ¿no? Obviamente. Pero bueno, también cierta rama todavía está dentro de ese paradigma. Martín Fierro dice, María lo engaña a la mujer, no se la dice a una mujer y con Fierro al mismo tiempo, rodeado de desgracia. Obviamente también está la China Iron, ¿no? Que es esta versión de la mujer de Fierro entablando otro tipo de relación, digo, ¿no? También esto pasa, digo, retomamos personajes tradicionales y le damos otra vuelta, ¿sí? Digamos, que estén enmarcados de cierto contexto no quiere decir que no le tengamos cariño a ciertas personas. De vuelta, no se trata de eso, ¿sí? A ver, cuando se quejan de que, no sé, de que Warner en películas racistas pone una placa que dice, cuidado, películas racistas, ¿sí? Eso no es censurarlo es sacarlo del catálogo. A mí me parece bien poner una placa y decir, esto tiene estereotipos de género, estereotipos racistas, porque marca un tiempo, ¿sí? Digamos. No sé, la otra vez contaba una anécdota de unos chicos en Alemania donde estaban jugando a la pelota y la pelota cayó cerca de, o estaban jugando contra la reja del campo de Auschwitz, ¿no? Entonces digo,
U otro tipo también contaba que él iba caminando, no me acuerdo ahora si era por el Berlín, y había una placa de, bueno, alguien que había sido asesinado por los nazis, y la hija de 6 años preguntó quién eran los nazis. Sí, digo, es eso, no, es importante la cuestión de la memoria, ¿no? Digo, más en países latinoamericanos lo sabemos. Es importante de todos lados, entonces, digo, no es gratuito, ¿sí? No es gratuito, yo sé que parece que me estoy yendo a la mierda, pero de vuelta, tiene implicancias, ¿sí? Tiene implicancias. Adolfo dice, Hermann Marcuse, su hombre, el hombre unidimensional, trata sobre todo los reduccionismos a todo nivel. Sí. También está, ahora no me acuerdo del libro, Eros y la civilización, también es muy bueno para eso. Estela dice, creo que se convirtió en una clase compleja. ¿Por qué, Estela? Este era el tema, o sea, si no les gusta, obvio pueden venir otra, no pasa nada. ¿Sí? Mañana ya vamos a estar viendo otra cosa. Bubi el aceitoso, el paradigma del machismo, dice Marian. Sí, bueno, existe, ¿sí? Todas esas cosas no existían. La pared de la época, Camila Sosa Villada Las Malas, impresionante como plantea el amor, sí, obvio, también hay todas cuestiones ahora actuales. Adolfo dice, una modelo colombiana dice que ella es machista, que la Biblia dice que el hombre es que no está en una cita. Esto es una ideología muy fuerte. Sí, es que no tiene nada que ver, ¿sí? A ver, mucha gente pensó que porque Obama era afroamericano, cuando asumiera a la presidencia no iba a hacer todas las cosas que hizo, ¿no? Y sigue siendo estadounidense, o sea, digo, la guerra la continuó, murió un montón de gente, digo, sigue siendo un presidente norteamericano, entonces, o fue un presidente norteamericano, entonces digo, esas cosas, ¿sí? O sea, no todas las mujeres van a ser feministas, ni todos los, qué sé yo, ni todas las personas de grupos oprimidos van a tomar una postura. Miren el caso de Kanye West, digo, si quieren un ejemplo más claro de que la ideología es inconsciente y parte inconsciente, parte consciente, en el caso de Kanye West, ¿no? Hablando bien de Hitler, siendo él afroamericano, digo, tiene un tipo de sentido, digo, uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero bueno, tiene que ver con eso, con que no, la cosa no es blanco-negro, no se resuelve, bueno, hablando de metáforas, ¿no? Pero la cosa no es de una manera o de otra, ¿sí? No es una cuestión binaria, son temas complejos, ¿sí? No de jugar las obras del paradigma actual, dice Marian. No, es que no se trata de jugar, se trata de pensar, se trata de entender, ¿sí? Y las cosas que ya sabemos que están mal en el sentido más tonto, lo estoy diciendo, ¿sí? Digamos, acá no voy a relativizar las palabras bien o mal, porque bueno, son temas que tienen importancia, ¿sí? Digamos, de vuelta. Yo lo que les invito es eso, a reflexionar sobre la propia escritura, ¿sí? Desde el lugar de la libertad de qué voy a escribir, ¿sí? Y eso, intentar, no sé, a ver, les digo cosas chiquitas, por ejemplo, me acuerdo de estar corrigiendo un texto y la persona poner, bueno, persona hombre, decir, bueno, yo te hago vibrar o yo te hago vibrar cuando vos tenés un orgasmo. Bueno, la relación la tenemos de a dos, digo, desde eso chiquito, ¿sí? Eso, les invito a reflexionar, ¿sí? Estela dice, porque trae mucha conversancia al tema, ha sido interesante toda la clase. Bueno, me alegro que te interesen, Estela. Sí, o sea, no pasa nada que hablemos de estos temas. Sí, está bien, y digo, me parece bien que los hagamos, y obviamente todo tiene una politicidad, sí, o sea. Les recomiendo, lamentablemente está en inglés, pero hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Poetics o Politics, algo así como Políticas de las estructuras poéticas, una cosa así, que piensa las cuestiones de las posturas políticas de los grupos poéticos en relación a la escritura, ¿no? Pasan a la relativización o buscando posiciones, dice Mania. Sí, pero digo, eso tiene un límite también. Obviamente, de vuelta, yo estoy haciendo esto de una postura y nunca, digo, quien me venga siguiendo los vivos sabe que yo nunca lo oculto. No me creo ni la verdad, ¿sí? Pero obviamente discuto una idea porque digo, esa es la única forma que tenemos de pelear ciertas cuestiones, digo, ¿no? Frente a cierta de vuelta, digo, y digo, yendo a cosas más concretas, como les decía, la violencia hacia, no sé, a ciertos grupos, no sé, trans, travesti, sigue siendo la misma, la primera causa de muerte que tiene es asesinato, no pasan la expectativa de vida no es más de 35 años, a pesar de toda la movida, las mujeres, sigue la tasa de femicidio, sigue siendo la misma, ¿sí? Digo, no es gratuito, ¿sí? Digamos. Ahora estamos hablando de algo que, bueno, tiene que ver con lo propio en relación a otras personas y con la escritura, ¿sí? Pero eso le digo, no se trata ahora de que se censuren y tengan culpa, no es la idea, ¿sí? No vengo acá a ser el paladín de la justicia, ni mucho menos, porque cuando yo también escribo también tengo estos problemas, ¿sí? Como les decía, digo, desde la cosa más tonta que les decía, que tenemos lugares comunes cuando escribimos o clichés y que no nos los podemos sacar encima porque funcionan y los tenemos internalizados, ¿sí?
También obviamente todas estas cuestiones sociales también las tenemos internalizadas, ¿sí? Entonces nada, eso, ni se trata de romantizar a todos los grupos y minorías, ni tampoco se trata de demonizar o censurar, sino se trata de discutir, se trata de pensar las cosas. Por eso le digo, para mí, hay gente que piensa que para mí que está mal poner una placa en una película y decir esto tiene estereotipos racistas, esto lo otro. Para mí está bien, ¿sí? Para mí está bien. O sea, porque lo estamos pensando en nuestra época. Después de acá a unos, no sé, 50, 100 años, vendrán personas y dirán, che, ¿qué les pasa a esta gente? Obviamente nuestras ideas les parecerán horribles, ¿sí? Y eso es inevitable y está bien, digo, si hay gente que puede ver más lejos de lo que podemos ver ahora. ¿Sí? Eso es inevitable. Estas cosas no las planteamos hace 10, 15 años. ¿Sí? Obviamente siempre hubo gente que las planteó, pero no se le daba el impacto que está teniendo ahora, ¿sí? Romero dice, no hay nada más antisocial y relativista de falso empeoramiento y chicana política social que la telenovela. Bueno, depende porque también digo, hay algo que tiene que ver con la reproducción social de ciertas tipificaciones, ¿sí? De los roles y de las identificaciones. Antes pasaba por las novelas, pasaba por las representaciones, el teatro, hoy día pasa por las series. Quizás no hay nada más que hable de nuestras concepciones que el arte, digamos, ¿no? En el sentido de identificaciones. Entonces también ojo con eso. Sofi dice, yo creo que se trata de cuestionar ese concepto de amor que tenemos de donde nacimos cuando transmitimos la escritura. Sí, también podemos repensar el concepto de lo romántico. No tiene por qué, digo, no tenemos por qué abandonar necesariamente el romanticismo, ¿sí? Tampoco salvarlo en ese sentido, sino repensarlo de otra manera, ¿sí? Digamos. Eso, me parece que la cuestión es pensar y ir a fondo, digamos, ¿no? Romero dice, lenguaje inclusivo que se prende los no binarios y todo eso para sodomizar a nuestro... Bueno, Romero, te fuiste a la mierda. Disculpame, pero te fuiste un poco al carajo. No, el lenguaje inclusivo busca incorporar gente que está marginada socialmente, ¿sí? Y de hecho yo lo uso el lenguaje inclusivo, ¿sí? Lo habrán visto en los vivos, ¿sí? Y no pienso que porque use el lenguaje inclusivo voy a incluir a todo el mundo, ¿sí? Digamos, eso le llama una falacia del hombre de paja, pensar que hablar o caricaturizar algo para no hacerse cargo del problema real, que es que hay gente que no está incorporada, ¿sí? Le estoy diciendo, digo, la gente travesti, la gente trans tiene una esperanza de vida de 35 años, ¿sí? O de 30 años, y la primera causa es asesinato, entonces digo, ¿sí? No es una cuestión boba. Bien. No podemos depender de la subjetividad cuando escribimos acerca del amor, dice Mariano. Es que no podemos evitar la subjetividad, Mariano, ¿sí? No podemos ni evitar la subjetividad, ni podemos no tenerla, digo, está ahí la subjetividad. Pero sí podemos replantearnos lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, podemos tener en cuenta eso y nada, y eso, tenerlo en cuenta, ¿sí? O sea, tenerlo en cuenta al momento de escribir. Nada, eso, de vuelta, les invito a eso, a replantearse las cuestiones, más que nada por eso. Porque frente al... De vuelta, ¿sí? Y de vuelta, tampoco estoy diciendo, es 2023, somos más evolucionadas. No se trata de eso, ¿sí? Que el calendario cambie y al crear el yo lírico, dice Mariano. Sí, también, toda la forma con la que trabajemos, con la que escribamos, ¿sí? Tenerlo presente. Pero bueno, de vuelta, que sea 2023 no nos hace mejor que nadie, ¿sí? Lo que se puede hacer, dice Tam, es tener conciencia de las ideas que se transmiten. Sí, lo que podamos tener, qué sé yo, me parece eso, digo, ¿no? Es como, yo les invito a reflexionar, mi idea hoy era esa, ¿sí? Invitarles a reflexionar y bueno, eso, ¿no? Digo, a ver, lo último que les digo también, obviamente como decía Estela son temas delicados, yo lo sé, pero les doy un ejemplo, el tema de la salud mental también es algo que pasa, ¿no? Digo, yo les puse ahí un link en el apunte de unos datos que hay dando vueltas por ahí. Por ejemplo, en la zona de los países de la OCDE, de Nueva Zelanda, todo eso, se trató de escribir noticias neutrales, ¿sí? O sea, no nombrando, porque muchas veces el problema, obviamente, con los grupos en general es, ¿no? Digo, hoy en día planteamos el bullying y un montón de cuestiones, pero también hay una cuestión de la discriminación, ¿no? El ataque constante, la persecución, el acoso.
que son problemas graves también, ¿no? A ciertos grupos. Eh, y como es, y bueno, entonces en estos países, por ejemplo en Nueva Zelanda, sí se trataba de escribir noticias neutrales. Está ahí el artículo, pues si lo quieren leer, es un paper. Se los puse ahí, está en inglés, pero bueno, nada. Supongo que si buscan el problema de salud mental y representación en los medios de comunicación van a encontrar mucho, ¿sí? Yo les puse ese, pues uno que lo toca muy puntualmente, ¿sí? Pero bueno, nada, eso. Y ha pasado que la tasa de suicidios no baja, ¿sí? Así como la tasa de femicidios no baja, a pesar de toda la movida que hay, la tasa de suicidios no baja, ¿sí? O sea, hay otro tema. No hablar del tema, o querer censurarlo todo, taparlo todo, demonizarlo todo, ¿sí? Hacer persecuciones morales de todo, no va a evitar que los problemas existan. Porque lo único que hace eso es volverlo clandestino y que crezca por lo clandestino, ¿sí? Que no significa que no discutamos y no lo peleemos, ¿sí? Pero eso, digamos, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿sí? Los problemas existen. Por supuesto, digo, es importante construirnos también eso, digo, al menos repensar, no reproducir estereotipos que discriminen, etcétera, y todas estas cuestiones. Pero bueno, podemos tener personajes machistas, podemos tener personajes, sí, en tanto y en cuanto eso, como les decía, como este escritor que les decía que es un imbécil, no justifique la violencia, ¿sí? O sea, una cosa es que uno diga, bueno, no, che, o sea, tampoco nos volvamos moralistas o censuremos todo lo que escribimos, o, digo, no es una cuestión de corrección política solamente, sino de pensar y debatir la cosa, ¿no? Obviamente necesitamos cierta libertad creativa, pero esa libertad creativa no nos justifica para hacer las cosas que nos parece solamente y justificar cualquier cosa, ¿sí? Porque eso ya no es libertad, es libertinaje. Pensar el libertinaje libertario dando vueltas de, bueno, yo hago lo que quiero y a mí no me importa nada. Y no, loco, vos vivís en un mundo y lo que vos decís tiene consecuencias y obviamente eso impacta en las personas y se trata de empatizar un poco con las personas, nada más, ¿sí? Y de vuelta, perdón si hay gente entrando y escuchando hablar de esto. A ver, estuvimos toda la clase, va a quedar grabada, estuvimos hablando del amor, no es que estoy hablando solamente de eso, ¿sí? De vuelta, yo no escondo nada de mis posiciones, las digo abiertamente, ¿sí? No tengo ningún tipo de problema. Adolfo dice, una referencia erudita, Jena en Alemania fue el centro del romanticismo, allí se generó un filósofo Hegel, ¿sí? Nace dentro de la estructura dramática, pero trata de superarla, el origen de Carlos Marx, ¿sí? Sí, digamos, ahí... por eso digo, no se trata de demonizar un paradigma, ¿sí? Del romanticismo, todas las expresiones culturales han dado algo y de todas tomamos algo, ¿sí? Y digo, a ver, les doy un ejemplo muy tonto, yo por de nerd nomás, pero toda la visión que tenemos, o al menos lo que se sabe o lo que se entiende, es que toda la visión que tenemos de 12 horas, de 6 horas del día, las 24 horas, todo eso viene de los fenicios, por ejemplo, ¿no? Rodrigo dice, está interesante la clase, gracias Rodrigo. Viene de los fenicios, por ejemplo. No tenemos ni puta idea de por qué vivían en el día. Perdón, bueno, ya está, ya me solté, sí. Yo soy muy mal hablado, ¿sí? Como se suele decir. Pero bueno, ¿sí? Entonces, nada, no tenemos ni idea por qué dividían el día en 24, en 12. Suponemos que tiene que ver con lo agrario, suponemos que tiene que ver con ciertas cuestiones de ese estilo, pero no tenemos tanta idea, ¿sí? Adolfo dice, ¿por qué naturalizan la violencia? Por esto que te decía, por ejemplo, digo, a veces, a ver, por ejemplo te decía, en este muchacho escribe una novela que, bueno, obviamente no voy a nombrar por una cuestión de no generar rispidez, poner la idea, ¿sí? Cierta novela, pero bueno, pueden encontrar muchas, sí, son 2 segundos de leer buscar en literatura machismo en internet 4 segundos y van a encontrar un montón de referencias, pero hay un montón de situaciones, ¿sí? Donde se termina justificando cierta violencia, ¿sí? El amor romántico en ese sentido, no porque lo buscara, si Werther lo sufrió, ¿sí? Terminó montando, digamos, si quieren, una forma de identificación en la que el suicidio era una salida, ¿sí? No por Werther, ¿sí? Digo, porque a veces eso funciona dentro de cierto esquema. De vuelta, yo no soy especialista en salud mental, mucho menos, así que no voy a fondo con eso, ¿sí? Pero sí hay un tema con el suicidio y que es que a veces funcionan como, ciertas identificaciones funcionan como espejo, como una salida, ¿no? Entonces Werther, por ejemplo, Goethe terminó lamentando mucho toda esa cuestión, ¿sí? El tiempo se vivió por la comida, dice Mario. Sí, no tenemos mucha idea por qué.
Pero bueno, la división, quiero decir eso, ¿sí? La división del día, por ejemplo, viene, o al menos creemos que viene desde los fenicios, de los sumerios, ¿sí? Y no tenemos mucha idea de por qué, ¿sí? Bien. Pero bueno, eso les decía, ¿sí? Tapar los temas no va a resolverlos y tampoco sé si hay una resolución, digo, al menos eso. Yo les invitaba a repensar eso, ¿sí? Y que tengan en cuenta eso, digo. No se trata de demonizar a nadie, sino de entender que muchos de estos paradigmas, hoy a la luz de nuestros ojos de este paradigma, ¿sí? Sabemos y entendemos, que en otra época no lo sabíamos, que normaliza cierto tipo de violencia, ¿sí? Que es la violencia de la posesión en el otro, ¿sí? De violentar ciertos grupos que no representan hombre-mujer, ¿sí? Que no sé, que ocultan otras formas de amor. Entonces digo, ¿no? Pueden ir a ver el reel de Borges ese sobre la amistad y el amor, ¿sí? Dice Marian, me encantó este ratito de taller, gracias Marian. A mí les agradezco de vuelta a toda la gente que está ahí. El reel nosotros pusimos en la descripción, ¿sí? Esto que está diciendo Borges tiene que ver con una concepción de la época y con su cuestión biográfica. Van a haber gente discutiendo que el amor es una forma, es de otra, ¿sí? Y está perfecto, no pasa nada, ¿sí? Solamente les digo eso, digo, ahí pueden ver todos los comentarios y posturas y pensamientos que tenemos y muchas veces coinciden con ese paradigma, ¿sí? De que el amor todo lo puede y que el amor es todo bueno y que, sí, en general amor se suele pensar pareja, heterosexual, digo, ¿sí? Es como, obviamente hoy está cambiando bastante, no digo que no, pero bueno, eso, ¿sí? Igual la clase, como les decía, va a quedar grabada, ahí está el apunte, ¿sí? Mañana, bueno, vamos a estar trabajando otras cosas. Así que bueno, no mucho más, eso. Hoy aprovechando de San Valentín, les digo, no se sientan mal, ¿sí? El amor no es solamente pareja, ¿sí? Y no van a realizarse menos por tener pareja o no tenerla, ¿sí? Piensen en todas las personas que aman y las cosas que aman y la pasión por la escritura. Y digo, el amor no es solamente todo eso, ¿sí? Y nada, eso, les invito a eso, a repensarse en el lugar en que escribimos, desde dónde escribimos, ¿sí? Ya sea lo que sea, y a intentar al menos, ¿sí? Cuando escribimos tener ojo con esas cosas, ¿sí? A veces es más chico de lo que parece, como ese ejemplo tonto que les decía, ¿no? Digamos, esto que les decía, ese lugar romántico, ese discurso ese es en el que escribimos les di ese ejemplo de ese autor con el que estamos trabajando. Acá dice Sofi, construyamos todo. Bueno, vamos viendo si será la construcción otra cosa, Sofi, lo que funciona, lo que nos sirva para ver y tratar de, no sé, y dejar de marginar personas o situaciones o violentar a otra gente, bienvenido sea. Rodrigo dice, lo importante es tener amor propio. Sí, pero también es importante saber vincularse con los demás, ¿sí? Y bueno, nada. Como humanos, digo, ¿no? Al menos empatizar como especie, como lo que sea, desde lo artístico también, ¿no? Obviamente son cuestiones que nos tocan en todo sentido, entonces... pero bueno, sí es verdad que es importante eso, ¿no? Obviamente los celos vienen también de la inseguridad, de bueno, un montón de cosas, no voy a entrar ahí en esa temática ahora, pero les estaba diciendo, ¿no? Me pasó también con un escritor, estábamos corrigiendo un cuento y venía todo este tono, ¿no? Y nos amamos una noche en que la luna nos iluminaba, ¿no? Y tú vibrabas porque yo te hacía vibrar. Entonces, cuando leí porque yo te hacía vibrar, le digo, che, la relación es de a dos, ¿sí? Entonces digo, esas cosas, que no quiere decir que no puedan ser buenas en la cama, ¿sí? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ojo con cómo hablamos de ciertas cosas, ¿sí? A eso me refiero. Y puede ser sutil, no tiene que ser obvio, ni tiene que ser proselitista. No estoy diciendo hacer una propaganda de la responsabilidad afectiva, ¿sí? No estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es eso, tengamos en cuenta esas cositas cuando escribimos, ¿sí? Tengamos ojo y nada, eso, ¿sí? Así que bueno, nada, ya hoy se me fue otra hora y cuarto, sé que me estoy relajando y me dejo ir con el tiempo, así que bueno, nada, gracias a todas las personas que estuvieron, saben que la clase queda grabada, todo lo que les dije está en el apunte, que lo pueden conseguir en las historias, ¿sí? Y bueno, nada, que tengan una buena noche y nos vemos mañana, ¿sí? Hasta luego.